presentar a nuestra socia y colega Mónica Páez. Ella reside en las Islas Galápagos y nos va a conversar, nos va a tratar un tema que es muy importante porque ella conecta lo que es la fotografía con lo que es el cambio climático. Ella a través de la experimentación fotográfica ha podido evidenciar cómo el cambio climático está haciéndose partícipe en nuestra vida diaria. Y es un proyecto que ella lo ha desarrollado en algunos años. Ella tiene experiencia, ha tenido formación en LEX aquí en Ecuador, en el New York Photographic Institute, así que pasemos ahorita con Mónica Páez y espero que todos puedan disfrutar de esta charla. Muchas gracias, Ángel. Bueno, buenas noches con todos, Tono, Henry, todos. La verdad es que me emociona y me honra muchísimo poder ser parte de esta fantástica iniciativa. A veces pensamos, ¿no?, que es como un sueño poder estar tanta gente junta, que tenemos una misma mirada, que vemos el mundo de otra forma a través de nuestros lentes. Y para mí es realmente un orgullo poder estar aquí con ustedes. Y gracias, Ángel, como bien dice, les voy a contar un poco ahora, voy a compartir la pantalla, eh, sobre, bueno, primero quería dejar esto aquí, ¿no? Para abrir, y es como ser significa ser para otro, y a través de otro para mí mismo. El arte se abre como un espacio de alteridad. Aquí Mijail Bakhtin, que es un filósofo e investigador, él ya nos presentó esta nueva forma, comenzó a poner sobre la mesa estas nuevas formas de romper la mirada exoticista y homogenista que venía trayendo el arte a través de ciertos recursos lingüísticos, pero especialmente esto. Entonces, a partir de esto, eh, yo comencé a hacer un trabajo con fotografía experimental, y lo que vamos a hablar hoy día es justamente sobre las prácticas fotográficas experimentales frente a la crisis climática. Para llegar al final de esto, sí quisiera que entremos un poquito primero en un marco metodológico, un marco conceptual, que es primero qué es la fotografía experimental. Y a pesar de que muchos hacemos fotografía experimental y siempre hablamos de la fotografía experimental o alternativa, creo que hay ciertos conceptos y hay ciertos temas que es importante como reflexionar, y es que la fotografía experimental siempre va a responder a técnicas no convencionales. Es una práctica artística sin duda, ¿no es cierto?, que va a explorar y que va a desafiar estos límites tradicionales de la fotografía. Recordemos que cuando hablamos de fotografía experimental podemos incluso hablar de fotografía sin cámaras, o incluso con cámaras, de hecho con aparatos fuera de lo normal, hasta una mandarina o una lata de cerveza. También hablamos de la manipulación de la luz, y es justamente al utilizar diferentes recursos cómo estamos jugando con la luz y cómo la luz puede aportar ciertos valores narrativos que son muy personales, que vienen mucho de nosotros, no solamente en retratar o replicar, sino también estos elementos, como una herramienta, ¿no? Y bueno, algo que es fundamental en la fotografía experimental es hablar de emulsiones y sustratos fotosensibles. Entonces, ¿qué significa? Ya al hablar de fotosensibles, ya nos comienza a conectar con otra dimensión, no solamente capturar y presentar, sino también qué otros elementos están aportando y nos estamos comenzando a relacionar. Entonces, no solamente sustratos, ¿no es cierto?, que pueden ser fotosensibles, pueden ser sustratos simples que mezclamos con emulsiones fotosensibles, que obviamente van a tener reacciones químicas, y de lo más no convencional, como les decía antes, ¿no? Pueden ser una concha, puede ser un pedazo de madera, puede ser un pedazo de cerámica, un vidrio viejo, y esto es lo que nos lleva a tener resultados inesperados. Y esto de aquí, el resultado inesperado de la fotografía experimental, es lo que realmente nos abre este abanico de posibilidades y un diálogo con lo imperfecto. Eh, Creo que en el campo de la fotografía, todo esto de la experimentación se vuelve en un laboratorio. Es un lenguaje bien poético hasta cierto punto, porque comenzamos a jugar, ¿no?, con el territorio, comenzamos a jugar con la ciencia, comenzamos a jugar con la memoria, pero también comenzamos a jugar con nuestra realidad. Entonces,
Partiendo de de lo que es la fotografía experimental, uno de los conceptos que más me gustan es que es esto, lo que les decía, ¿no? Pues una práctica artística que explora técnicas no convencionales para expandir los límites de la imagen. Y no es solo lo que vemos, es lo que sentimos, es lo que estamos nosotros evidenciando de nuestro entorno. Es una materialidad y es del azar. No sabemos cómo va a salir. Creo que esto es algo de lo más lindo de la fotografía experimental, que no tenemos control. Y eso muchas veces nos desafía a nosotros mismos, ¿no? Porque no sabemos cómo va a salir, ni sabemos en cuánto tiempo. Tenemos que hacerlo. Y esto nos invita también a regresar a estas sociedades de práctica en donde existe esta capacidad relacional. Entonces, dentro de esta fotografía experimental, yo en esta ocasión he querido como que apuntar un poco más hacia la cianotipia. Como muchos de ustedes deben saber, la cianotipia es una técnica que se descubrió en 1842 por Sir John Herschel, cuando él describió en su libro En la acción de los rayos del espectro solar en colores vegetales de algunos nuevos procesos fotográficos. Él ya comenzó a hablar sobre procesos fotográficos, ¿no es cierto? Eh, en donde él aquí presenta por primera vez incluso términos como el positivo y el negativo, que más tarde nos dieron paso a lo que es la fotografía como la conocemos ahora. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estaba pasando? Herschel, que como sabrán, él era un científico de la Real Academia de Ciencias de Gran Bretaña. Él ya, él era matemático, astrónomo, y él estaba investigando todo lo que podía, pero ya se estaba trabajando en todos estos temas de la fotografía que ya venían arrastrando estas investigaciones desde Aristóteles, ¿no? Con la cámara oscura. Entonces ya los hermanos Talbot estaban trabajando, pero había un desafío en esta época y el desafío era cómo logramos imprimir. Recordemos que en 1827 se logra imprimir la primera fotografía, ¿no es cierto? El Point de Vue de Gras de Nicéphore Niepce, pero siempre había este desafío. ¿Y ahora cómo imprimimos? Estamos viendo, logramos replicar una imagen, pero ¿cómo lo vamos a imprimir? Entonces él encuentra estas sales de hierro que son fotosensibles, pero lo que hace es que los rayos UV descomponen estas partículas y hacen que un hierro se pase al otro, convirtiéndose en el ferricianuro férrico, que es el cian, el azul cian que se utilizaba ya para pigmentar. Entonces, digamos que Herschel marca esta revolución. Sin embargo, la cianotipia no era muy popular en este tiempo porque era una monocromía azul que no era como que muy bien vista para los fotógrafos, ¿no? Pero para los que estaban trabajando en esa época como Henry Fox y toda la gente que estaba ya trabajando con todos estos temas de fotografía. Pero ¿qué pasa? Anna Atkins, que era también británica, ella era ilustradora y botánica, ella no era fotógrafa, pero a ella se le atribuye el primer fotolibro de la historia, que aquí sí es súper importante mencionar que Anna Atkins fue víctima de este ostracismo histórico en donde su reconocimiento como el primer fotolibro de la historia que se le atribuye a ella, fue reconocido 100 años más tarde de lo que ella hizo su libro, ¿no? Que ella utilizó la técnica de cianotipia ya con el equipo, ¿no es cierto?, del calotipo, ¿no es cierto?, que estaban ya trabajando, William Henry Fox estaban trabajando porque ella estaba en contacto con ellos, como pertenecía a todo este grupo de científicos, ella les pidió poder utilizar su aparato para poder hacer las fotos, para hacer el libro de las fotografías de las algas de Gran Bretaña, que eran impresiones de cianotipia. Aquí es importante hacer una precisión. Mucha gente piensa que el libro este de las algas de Gran Bretaña de Anna Atkins eran impresiones, fitoimpresiones, es decir, que ella imprimió las algas, pero ella no imprimió las algas. Ella realmente capturó imágenes, porque como ella era ilustradora, cuando a ella le encargaron hacer este libro, iba a ser un horror lograr ilustrar todo eso. Y más que nada, ella ya había hecho un trabajo similar
de acuerdo a algunos historiadores, ella lo que quería, lo que buscaba era lograr capturar en la mayor fidelidad posible los detalles de las imágenes. Entonces, si nosotros hacemos una reflexión, la cianotipia, que es una técnica de revelado, digamos ahora ya le decimos así, revelado fotográfico por contacto, si es que solamente ella hubiera tomado el alga, digamos, puesto en contacto para revelar, no hubieran salido los detalles como ella lo logró, que fue a través de la captura de la imagen con el calotipo. Ahora, digamos que estas acciones, ¿no? El trabajo de Anna, el trabajo de Sir John Herschel, el trabajo de Anna Atkins, ya nos demuestra que se comienza a abrir un espectro de interés en la naturaleza como entorno, como reflejado, no descriptivo, no solamente el paisaje pictórico bonito, sino también ya hacia lo descriptivo. Y aquí nosotros, por ejemplo, tenemos ya esta llamada también de Darwin. Entonces, aquí algo bien interesante es que Sir John Herschel básicamente le desafía a Charles Darwin con el tema de la evolución, porque John Herschel en una de sus publicaciones, que vamos a ver más adelante, si creo que ya me pasé, allá, nosotros podemos ver esta influencia de Herschel ya en Darwin y como digo, ¿no? Trasciende las fronteras de ciencia y las artes. Y esto nosotros podemos ver reflejado en el pensamiento de Charles Darwin antes de venir acá a Galápagos a hacer su viaje en el Beagle. Ya que Herschel, él escribe un libro que se llama El discurso preliminar de los estudios de la filosofía natural, y Darwin en su autobiografía hace mención a este libro, pero Darwin no fue el único, ¿no? Hay que también considerar que este interés que despierta de la naturaleza y de lo que está alrededor nuestro, ya también se pudo ver en libros científicos como Jean-Baptiste Lamarck, que escribió uno de la transmutación de las especies y que también propone una adaptación de las plantas de diferentes condiciones de espacios y lugares. Entonces, el origen de las especies lleva a la cumbre el interés de las ciencias, de la relación de la naturaleza, de las ciencias en el mundo, gracias a todas estas conexiones que hay. Entonces, aquí, obviamente, este interés, ¿no es cierto?, es cómo comienzan a mostrar, cómo se comienza a mostrar nuestro entorno. Y ahí es donde viene la fotografía para la conservación, que le llamamos ahora. Entonces comienza a entrelazarse todas estas cadenas en la historia, ¿no? Entonces, como habíamos hablado hace un momento, Nicephore Niepce en 1827 logra imprimir la primera imagen en una placa de cobre. Complicado, costoso, riesgoso. Anna Atkins en 1843 publica su libro de las algas de Gran Bretaña, eh, que obviamente, bueno, esto fueron dos tomos, se revelaron más de 600 imágenes de las algas. Se demoró, fue de 1843 hasta 1853, perdón, fueron como 400 plantas que ella imprimió y fueron más de 6.000 cianotipias que ella realizó para tener este libro. Todavía hay algunos ejemplares que se conservan ahora, si no me equivoco, uno está en Nueva York, hay uno en Chicago, y no me acuerdo dónde más están, pero son obras como que han trascendido el tiempo y la historia, ¿no? Después tenemos a John Thomson en 1877, que fue considerado uno de los pioneros de la fotografía documental. Y él aquí, ¿qué es lo que propone? Recordemos que Thomson fue geógrafo y era fotógrafo también, pero él lo que hizo fue ir capturando en sus viajes al Lejano Oriente y los viajes que él hacía, eh, lo que él veía. Entonces, él aquí presenta y propone como la conceptualización de la fotografía documental, pero con una riqueza compositiva y con una calidad técnica, porque como él era fotógrafo, pero él lo que buscaba era plasmar la realidad del mundo sin alteraciones ni manipulaciones, las imágenes tal como están. Y por eso es lo que se atribuye a él el ser el pionero de la fotografía documental. Más tarde, por este mismo tiempo, George Eastman, en 1888, él ya propone a las élites un poco como
digamos, con el objetivo de democratizar y romper estos patrones hegemónicos de creación de la fotografía, porque el proceso este fotográfico, como estamos conversando, ¿no es cierto?, estaba limitado mucho a las élites científicas y la burguesía. Pero George Eastman se propone, que también había experimentado con la fotografía desde joven, se propone hacer y saca la primera cámara Kodak, y patenta la primera cámara Kodak, que esto logra que se amplíe el acceso a esta nueva técnica. Y esto lo que lograba eran generar imágenes con mecanismos de autorrepresentación, ¿no es cierto?, al alcance de todo el mundo. No era solamente para las élites científicas, sino todo el mundo, hasta las clases populares podían llegar. Entonces, de esto lo que hace es propiciar una expansión tanto comercial como productiva de la fotografía. Y aquí es donde comienzan a abrirse todas estas posibilidades de representación relacionadas a la fotografía de naturaleza, la publicitaria, periodística y entre todas. Entonces, de esta forma, la expresión visual comienza a alcanzar y comienza a llegar a todos los otros aspectos, estimulando el consumo masivo y, obviamente, atacar un poco también a la parte de los monopolios comerciales. Entonces, esto de aquí a nosotros nos comienza a surgir otra nueva inquietud, y es con esta democratización también de la fotografía, comienza a haber una masificación de la producción. Entonces aquí, claro, nosotros decimos que nos enfrentamos a un nuevo desafío, y es cómo buscamos nuevas formas de asimilación de las realidades globales que de alguna manera nos permitan lograr a las imágenes nuevas formas de impacto, más allá de lo estético, que propicien también la educación, la sensibilización del entorno y la deshomogenización de la fotografía. Muchas veces si nosotros buscamos un tema, o si ustedes buscan en Google ahí y dicen cambio climático, casi todas las fotos van a ser iguales. Entonces, esta masificación de la imagen también nos comienza a llamar y a decir, bueno, ¿cómo podemos romper y cómo podemos lograr que un mayor impacto, ¿no?, de las imágenes? Y aquí, por ejemplo, Leticia Díaz, una investigadora, ya nos dice que ahora, actualmente, el, en las redes sociales se suben entre 40.000 y 60.000 imágenes por minuto. Entonces, es una locura. Pero ella dice que, por ejemplo, que es importante ya no solamente tener imágenes hermosas, sino también ilustraciones llamativas y que realmente nos inviten a la reflexión. Entonces, aquí volvemos nuevamente a entrelazar con otra vértice, ¿no? Con otra vértice, y es qué es lo que está pasando en el mundo ahora. Entonces, hablamos de imágenes hermosas, hablamos de condiciones en el planeta que son súper graves, y vamos a irnos aterrizando hacia el cambio climático y particularmente en Galápagos. Como les comentaron nuestros colegas, yo vivo en Galápagos, yo soy residente aquí en Galápagos ya muchos años, y Galápagos, como todos sabrán, es un patrimonio natural de la humanidad. En 1978 la UNESCO le declara como patrimonio natural de la humanidad, pero en los años 50 ya fue creado un parque nacional. Actualmente, el archipiélago de Galápagos, el 97% de su territorio es un parque nacional y una reserva marina. Aquí albergamos, tenemos más de 7.145 especies, que de pronto no suenan muchísimo comparado con otros territorios que tenemos, pero más del 20% de estas especies son endémicas. Ahora, aquí, debido a la concentración de las especies y el espacio que tenemos, ha sido muy fácil evidenciar los efectos del cambio climático. Recordemos que el cambio climático tiene varios efectos, ¿no? Entre estos el calentamiento global, y entre estos también tenemos, por ejemplo, fenómenos naturales que se vuelven mucho más fuertes. A veces nos centramos en el cambio climático y no vemos de estas pequeñas aristas que salen, que es casi como un erizo, ¿no? Que salen las puntitas por todo lado. Pero, ¿cuáles son los efectos realmente? Entonces, uno de estos efectos que tiene el cambio climático por causa del calentamiento global, el calentamiento global, que es uno de los efectos, es, por ejemplo, fenómenos naturales súper impactantes. Nosotros acá se ha podido evidenciar en fenómenos del Niño de 1982, del 83 y del 97-98,
que el impacto fue casi devastador. La población de iguanas marinas, que es una especie única en el mundo, que no podría sobrevivir en otro lado, es la única iguana que tiene hábitos subacuáticos. Todos tenemos iguanas, en todo el mundo vemos iguanas, algunas iguanas hasta pueden nadar, pero las iguanas marinas de Galápagos son endémicas porque ellas tienen hábitos subacuáticos, ellas se sumergen bajo el agua y comen las algas de dentro del agua, pero en estos fenómenos de niños se pudo evidenciar una decreció en la población más o menos del 90%. Asimismo, los pingüinos de Galápagos, otra especie endémica y que es bien surreal imaginarnos un pingüino en una isla tropical cuando si nosotros en este preciso momento cerramos los ojos y pensamos en un pingüino, la primera imagen que nos va a venir va a ser hielo. Pero aquí en Galápagos tenemos pingüinos y tenemos pingüinos tropicales que viven en las rocas de lava en calor tropical insular ecuatorial y ellos también sufrieron este impacto, el 75%, en el 75% de su población. Y sin hablar de la zona agrícola, ¿no? En Galápagos tenemos 4 islas pobladas que obviamente este 3% que nos queda del territorio es donde vivimos los humanos, los humanitos, y tenemos que vivir de algo ahí, y este 28% de la superficie está invadida o sea, está tomada por especies invasoras. ¿Esto qué supone? Un riesgo a la estabilidad ecosistémica y al recurso natural, porque las especies invasoras, como ustedes deben saber, son especies generalmente violentas, agresivas, mucho más fuertes, mucho más resistentes a estos cambios, ¿no es cierto?, que hay de las temperaturas y de los fenómenos que tenemos. Entonces, ya es necesario, como decimos, ¿no? Fotografiar Galápagos ya es hora de comenzar a ir rompiendo esta mirada hegemónica, ¿no? Y es necesario lograr una mayor sensibilización y la comprensión de los cambios, de los impactos del cambio climático, pero ya a un nivel multidisciplinario y transdisciplinario. ¿Por qué? Porque como decía Einstein, si no me equivoco, esperar resultados diferentes haciendo lo mismo no es muy brillante que se diga. Entonces es necesario lograr una articulación sostenible de los esfuerzos que nos permitan salvaguardar el patrimonio natural. Y aquí es donde nosotros comenzamos a pensar, entonces, ¿qué pasa? La crisis climática, todo este tema de la ciencia del ambiente, no se puede limitar solamente a las élites científicas. Estamos nosotros los artistas. Hay ramas de la antropología, ¿no es cierto? Ramas de la sociología, que aquí viene donde lo comenzamos a vincular con la antropología del arte y el arte como generador de conocimiento. ¿Hasta qué punto nosotros, como artistas, ¿no es cierto?, podemos generar conocimiento a partir de la creación visual, porque estamos nosotros relacionándonos con el entorno. Nosotros no podemos limitarnos a solamente graficar, reproducir lo que estamos viendo, sino también comenzar a poner el arte al servicio de la ciencia. Entonces, aquí, por ejemplo, con el tema de antropología del arte, yo quería como resaltar algunos temas que me parecen súper importantes. Es que si nosotros hacemos un análisis, una reflexión también sobre los estados del arte, ¿no? Y cómo ha ido moviéndose, porque algo que sí es súper importante como aterrizarlo nosotros también como creadores, como fotógrafos, como artistas visuales, como creadores, es que el concepto de arte que limita al arte a la categorización y estandarización del siglo XVIII ya debe cambiar y ha ido cambiando con el tiempo. Es así que en el siglo XX ya se comienza a cuestionar esta mirada exotizada. Se ve cuestionada ya desde disciplinas sociológicas y filosóficas y antropológicas. Aquí tenemos, por ejemplo, Bakhtin, que les había mencionado al inicio, que buscaba una comprensión mucho más integral de los elementos a través de la fractura de la mirada eurocentrista y estigmatizante de la creación artística. Entonces, aquí nos proponen ya comenzar a romper estos patrones estéticos de belleza, ¿no es cierto? Y comenzar a buscar
y romper este exoticismo, ¿no? El descriptivo que ya se lo manejaba antes, sino comenzar a ponernos algo como más de encantamiento y seducción. Que esa debería ser una mirada mucho más integradora, mucho más que se conecte con lo que estamos. Entonces, de aquí viene este cambio de paradigmas, ¿no? En donde nos plantea una dimensión cognitiva del proceso creativo. ¿Y esto qué quiere decir? Que a través de la construcción interdisciplinaria, que se generen herramientas etnográficas aterrizadas a nuestros territorios, que surjan de un diálogo con los propios actores. Es decir, cómo estamos nosotros comunicándonos con nuestro entorno. Son relaciones más dialógicas, más de comunicación, más de ida y venida, pero no solo nosotros con el entorno, sino con otras disciplinas. Y aquí es cuando Yale, por ejemplo, otro filósofo investigador, ya propone el arte como agente, el arte como agencia. Entonces, ¿y esto qué nos quiere decir? Que el arte no es un objeto inerte. El arte no es solamente para entretenimiento. El arte es una presencia viva, es una fuerza que actúa, que media y transforma el vínculo entre lo humano y el mundo. Entonces se vuelve súper importante reflexionar que a partir de la revolución digital, cómo esto se va transformando. De alguna manera, las formas experimentales, tanto de capturar las imágenes como de su distribución, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Está bien? Entonces, claro, ¿sigo? Sí, ya. Eh, entonces, como esto se va transformando, ¿no? Con la digitalización, esto también va transformando nuestra mirada, debe transformar nuestras narrativas visuales, ¿no es cierto? Y las imágenes, y van adquiriendo identidades únicas que van reflejando estas realidades, esta evolución que debería ser tanto de las especies como del arte y la ciencia. Entonces aquí, ¿no es cierto?, la generación del conocimiento que puede aportar al desarrollo de otras disciplinas parte de nosotros mismos, de esta narrativa, de estos elementos que nosotros comenzamos a incorporar en este diálogo con nuestro entorno. Queremos fortalecer los vínculos con el entorno desde una mirada más analítica, asumirnos como agentes en movimiento, entender que el mundo está en movimiento, que la realidad está en movimiento y que tenemos esta capacidad de transformar positivamente el entorno siempre que las acciones y la intención se dirijan hacia eso. Entonces, a partir de esto, nace esta investigación que se llama Galápagos, un viaje en el tiempo, oceanotipia y cambio climático. Como toda experimentación, juega mucho al azar. Debo contarles y debo confesarles que inicialmente mi intención nunca fue hacer una investigación en cambio climático. Lo que yo quería hacer era romper la mirada hegemónica de Galápagos. Nuevamente, googleamos Galápagos y vamos a ver miles de millones de imágenes eh, exóticas, ¿no? Del paraíso de Galápagos. Cuando yo vine acá a Galápagos y tomaba las fotos de Galápagos, veía lo mismo y no había algo que realmente me atraviese y me diga algo de lo que el entorno me estaba contando. Entonces yo decidí comenzar a explorar, revelar mis fotos, ¿no es cierto?, en cianotipia. Pero al revelar estas imágenes en cianotipia, primero me enfrenté a mirar en negativo. Entonces uno, cuando se para con su cámara frente al sujeto, lo que quiera ver, nosotros vemos todo este espectro de color, ¿no es cierto? Entonces, de este espectro de color, si es que nosotros, el momento de revelar en cianotipia ya me rompió completamente los esquemas porque yo necesito un negativo. Para lograr un negativo necesito una foto en blanco y negro. Y para esto, toda esta imagen, esta mirada construida del exoticismo, ya de aquí voy a hablar particularmente de Galápagos, tenía que romper y tenía que enfrentarme con esto. Entonces, yo comencé primero a ver mis fotos de archivo y poder ver qué imagen podía ponerle en blanco y negro. Entonces, tenía que viajar en el tiempo e irme a 1800 y comenzar a ver mis imágenes como la vería un calotipo, ¿no es cierto?
en blanco y negro. Entonces comencé a ver mis imágenes en blanco y negro y de ahí comencé a transformarlas en negativo y comencé a imprimir los negativos. Todos los desafíos de poder imprimir negativos aquí en Galápagos es historia para otra conversación. Pero bueno, logré imprimir mis negativos y comencé a hacer el revelado de las imágenes, mis imágenes de Galápagos en cianotipia, utilizando las sales de hierro en las proporciones que demanda la técnica. Pero algo que fue muy importante y gracias a la recomendación de un gran colega maestro que también fue mi profesor en Lexa, Gabriel Mieles, él me dijo, Moni, lleva un registro de todas las obras que estás haciendo. Y como yo sí soy medio nerd, tengo que decirlo públicamente, decidí efectivamente de todas las obras llevar un registro. Esto en el año 2022, desde el 2021-2022, comencé a producir, sin exagerar, más de 300 obras, revelado las fotos y comencé a llevar el registro de las imágenes. Hora de exposición al sol, día del mes, tiempo, bueno, la hora, ¿no? El tiempo, el periodo. Y porque aquí en Galápagos, como conocen, sabrán, nosotros en Ecuador no tenemos estaciones, tenemos la época caliente y la menos caliente. Entonces, obviamente, era muy interesante ver cómo, digamos, estas tiras de revelado, ¿no es cierto?, de exposición variaban de mes a mes y me parecía como interesante, pero más era por un tema, al principio, un tema muy, muy visual, ¿no? El discurso era más monocromía cian, más que analizar el cambio. Esto durante el 2022, debo todo este registro. Para el 2023 vuelvo a hacer las imágenes, los mismos negativos, las mismas imágenes en 2023. Comienzo a tomar nuevamente los datos de los procesos de cada imagen que revelaba y comienzo a ver unos cambios espeluznantes. Aquí ustedes pueden ver en la pantalla, eh, por ejemplo, en marzo del 2022, una obra, las obras en promedio me tomaban 20 minutos de exposición. Para el 2023, la misma imagen, es decir, el mismo negativo en el mismo sustrato, me tomaba 8 minutos de exposición. ¿Cómo yo me doy cuenta de esto? Porque cuando yo comienzo a revelar, yo tenía en mi registro que la imagen tomaba 20 minutos revelar. Saco la imagen a revelar, a exponer en el sol, perdón, a insolar 20 minutos. Cuando regreso al minuto 18, la imagen estaba completamente quemada. Entonces dije, wow, ¿qué pasó? Algo hice mal. Regreso, vuelvo a ver si es que estaban hechas bien las fórmulas, todo bien, todo está exactamente igual y comienzo a medir el tiempo y comencé a llevar el registro y a replicar las imágenes. Obviamente dije, ok, voy a hacer las mismas imágenes que hice en los mismos meses, ¿no es cierto? Y comienzo a replicar estas imágenes llevando los registros mes a mes, desde marzo hasta noviembre, considerando que marzo, abril son los meses más calientes acá en Galápagos, de julio hasta octubre, los meses más fríos. Y en todos los meses, tanto en los meses más calientes como en los meses más fríos, la incidencia del sol era mucho menor en el año 2023 que en el 2022. Ahora, es preciso mencionar que la cianotipia es una técnica que requiere fundamentalmente de la radiación ultravioleta, de los rayos UV, para que su proceso se fije. ¿Por qué? Porque la cianotipia utiliza el ferricianuro de potasio y el citrato férrico amoniacal. Las dos fórmulas, las dos sales por sí solas no hacen nada. El momento que se unen las dos sales se vuelven fotosensibles. Pero ¿qué pasa? Aquí la magia funciona porque el momento que están juntas las dos sales, ¿no es cierto? Y se vuelven fotosensibles, los rayos UV comienzan a romper esta estructura química y el hierro, la partícula de hierro que tiene el citrato férrico, se pasa al ferricianuro de potasio por los rayos de UV y se convierte en ferricianuro férrico. El ferricianuro férrico es el azul que estamos viendo en imagen, que es el que se va a fijar en el papel. Trabajamos en negativo, ¿por qué? Porque el negativo está al revés, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros vemos aquí oscuro, en un negativo va a estar blanco, y lo que vemos blanco va a estar negro. El momento que yo expongo esto al sol, ¿no es cierto?
los rayos UV van a hacer efecto sobre las partes que están blancas en el negativo. Y obviamente las partes blancas, que son las negras en un negativo, se van a lavar, no va a tener ningún impacto, no va a ser ningún efecto químico y se va a lavar y por eso tenemos el revelado de la imagen como pueden ver. Entonces, esta investigación, al comenzar a tabular los datos, ¿no es cierto? Y aquí se puede evidenciar que hay un incremento en la radiación en función del tiempo de exposición de hasta el 575% y en el mes, uno de los meses más fríos del año. Entonces, esto más allá, digamos que de la representación visual y del discurso, digamos, que tenemos, obviamente me llevó a esta reflexión sobre la imagen y nuestra capacidad de generar conocimiento y poner el arte al servicio de la ciencia. Entonces, les voy a mostrar unas imágenes, solo unas pocas de estas imágenes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos, esta imagen fue revelada en marzo del 2022 entre las 6 de la mañana y 9 de la mañana. Sí, es preciso mencionar que yo dividí al día en tres momentos. Esto por el impacto de la radiación, ¿no? Sabemos que la radiación más alta está entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Entonces yo decidí, porque revelaba en diferentes momentos del día, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana, un momento entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde, que todavía tenemos luz aquí. Estamos en el Ecuador, tenemos 12 horas de sol, 12 horas de noche, digamos, de oscuridad, lo que hace muy conveniente también estos procesos experimentales. En el año 2023 yo replico el mismo negativo, como pueden ver, en el mismo sustrato, en el mismo periodo del día, y solamente necesité 4 minutos de insolación, de exposición al sol, para poder tener la imagen fijada. Pero si ustedes se dan cuenta, la imagen es mucho más contrastada, lo que significa que el efecto, la fijación del ferricianuro férrico en el papel fue mucho más fuerte, solamente con 4 minutos en el 2023 comparado con el 2022. Igual, esta otra imagen, por ejemplo, pueden ver, ¿no es cierto? Aquí tuvo 30 minutos de insolación entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Esta de acá tuvo 15 minutos, la mitad del tiempo, y tiene igual, casi se me comienza a quemar en el centro, aquí ya la imagen. Esto es, ya vamos entrando en los meses más fríos y en estos meses es donde más impacto se puede ver. Normalmente los meses más fríos aquí en Galápagos estamos ahorita, por ejemplo, que para mí es helado, promedio de temperatura 20 grados. Normalmente los cielos están como cubiertos, no están cielos despejados. En el 2023, en la hora pico, digamos, de mayor radiación, esta hora me tomó 15 minutos. Me logró registrar, ¿no es cierto?, el negativo, la imagen bastante bien, pero en el 2023, con apenas 5 minutos, ya me registró incluso la parte, digamos, la parte que no debería registrarse porque en un negativo esto es negro. Entonces, ¿qué significa? Que estas son pruebas del cambio de la radiación y del incremento en la radiación. Agosto, que es, digamos, el pico de la época fría acá en Galápagos, nosotros vemos que igual entre las 2 de la tarde y las 5, con 25 minutos, apenas logré tener una imagen, el registro del negativo de alguna forma, ¿no es cierto? Casi, casi pálido. Con 5 minutos ya tengo la imagen mucho más contrastada y obviamente el impacto del rayo UV. Entonces, estos resultados a nosotros nos dicen, nos ponen, ¿no? Como se puede propiciar mecanismos de desarrollo creativo para estimular el pensamiento relacional vinculado al territorio. Entonces, ¿qué, qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo nosotros podemos encontrar dentro de nuestras propias trincheras, ¿no es cierto? Eh, Primero, información que pueda ser relevante para llegar a más gente, para ampliar el espectro de impacto. Eh,
romper la mirada hegemónica, como les decía, romper los paradigmas de la narrativa naturalista, exotista del ensayo, ¿no es cierto? Esto a través de este ensayo monocromático y sí hacer una invitación a que la fotografía, que la fotografía acá en Galápagos, ¿no es cierto?, debe responder no solamente a la necesidad de satisfacer un mercado de consumo hegemónico, sino también a construir una identidad en conocimiento de la disponibilidad y la vulnerabilidad de los recursos, y que estimule esto a creadores jóvenes de la investigación, a la innovación, pero sobre todo a la experimentación de estas técnicas que estimulan la memoria colectiva y la conciencia ambiental. Sí, la idea también era eh, diluir de alguna manera esta narrativa visual homogenizada, ¿no? Del recurso homogenizado y lograr nuevos cuestionamientos que nos permitan construir esta conciencia colectiva, que se vincule al arte para generar conocimiento. Yo creo firmemente que todos nosotros somos seres relacionales y tenemos la capacidad de aportar con conocimiento no solo a nuestro entorno inmediato, sino también a las futuras generaciones. Y creo que estamos en un momento en el que podemos atrevernos a cometer errores desde la creación para poder dar soluciones a estas realidades que están impactando al planeta. Entonces, como decía Bakhtin, para dar vida e integrar en un todo visual a la propia imagen. Y creo que esto es el reflejo de lo que nosotros podemos ir haciendo como artistas. Eso, muchísimas gracias. Ay, se me salió. Eh, Espero no haber descansado. Traté de hacer lo más rápido posible con este tema que es súper apasionante. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud. Lo que estoy viendo es cantidad de aplausos. Muchas gracias. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo por vía del chat o por o levantando la mano. Aquí, Karina Rendón tiene la mano levantada. Adelante, Karina. Sí, muy buenas noches. Yo soy estudiante del EXA acá en Ecuador y Si puede acercarse un poquito al micrófono porque casi no se escucha. ahí me escucha. Ahora sí. Sí, buenas noches. Mi nombre es Karina Rendón, yo soy estudiante del EXA en fotografía y audiovisuales y muy Se cortó, no te escuchamos, Karina. Hola, Karina, no te escuchamos. Mm, ¿Alguien la escucha? No, no se le escucha. No, no, no se no, escucha. no se escucha. A Yo ver, creo que pasamos a otra pregunta si lo hubiera Henry, porque no se le escucha a él. sí, A ella, perdón. sí, pasamos. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas en directo o veo en el chat a ver si hay preguntas por acá? No, yo quiero decirle algo. Ah, Rochi tiene la mano levantada. Rochi Vizcaíno, adelante. Y bueno, muchísimas gracias con todos. Un placer, un gusto. Simplemente tengo aquí un comentario. Conozco a Mónica. He tenido el privilegio de estar en su taller y es un espacio, no sé, Mona, 2x2 creo. Simplemente he visto la magia que ella realiza. Me encantaría, bueno, para la próxima que vieran imágenes de ella haciendo este tipo de trabajo. Colegas, amigos, de verdad es algo emocionante ver el efecto, ver esta técnica,
pero es preocupante lo que Mónica ha compartido el día de hoy con nosotros. Realmente he tenido la oportunidad también de hacer imágenes con cámaras estenopeicas y es real. O sea, en ocasiones no nos podemos imaginar cuánto el arte puede aportar. Y Mónica, con esta técnica, Mona, te felicito, realmente nos haces tener esta visión tan importante que el arte no es solamente algo ligero o algo que no nos hace parte de un todo. Así que te felicito. Yo recomiendo que vean el trabajo de Mónica, de verdad, y nos invita a nosotros que cuando hacemos fotografías en exteriores con una cámara digital podemos notar inclusive en el momento de elegir una exposición cuánto cambia, ¿no? En el momento de elegir un ISO, de cerrar el diafragma. Y Mónica a través de esta técnica nos ha demostrado que lamentablemente estamos viviendo una crisis como ella lo mencionó. Un gusto a todos y bueno, muchísimas gracias por Ángel, por la invitación y por crear estos espacios a todos ustedes. Gracias. Gracias, Rochi. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Mónica, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos ver tus fotos? ¿Dónde podemos explorar más todo tu trabajo, por favor? Sí, gracias. Estoy en Instagram. Yo, como soy malísima con esta tecnología, les voy a dejar en el chat. Tengo mi página web y estoy en Instagram. Voy a poner aquí en el chat. ¿Cómo se llama tu Como Instagram? Mónica A. Páez Foto. Páez con Z. Ya. Y les voy a dejar ahí el Instagram. Ahí está. Sí, muchas gracias. Tenemos algunos comentarios. Sumamente interesante la ponencia. Felicitaciones por su trabajo, Mónica, de Gabriela Núñez. A Glenda de Guatemala, gracias por compartir su experiencia y abrir nuevas perspectivas al uso de la fotografía. Julio Peña de República Dominicana, excelente exposición. Erwin Onevis, muy interesante. Mary Atías, un trabajo excelente, sobre todo muy preocupante. Héctor Quiteño, ¿cuándo podemos hacer la reunión de la red en Galápagos? Buena pregunta. Buena pregunta y comprometámonos todos ahora, ya que estamos aquí. Omar Muñoz, muy bueno todo. Muchas gracias por la ponencia. Paz Conce, muy interesante. Muchas gracias. Miguel, súper interesante la técnica, pero también las conclusiones que pudo obtener al documentar cada proceso fotográfico. Felicidades. Un buen llamado a la conciencia del cuidado de la creación. Juan Sánchez, buenísima presentación. Qué hermoso la pasión con la que entregas tus conocimientos e investigaciones. Hace una tremenda fusión entre ciencia y pasión de la fotografía. Maravilloso. Saludos desde Concepción, Chile. Un proyecto, Renan Paredes, un proyecto súper importante para pensar en los procesos fotográficos y cómo se puede relacionar a la naturaleza con el proceso creativo fotográfico. Esto para que conjuntamente se denuncie el cambio climático. Gracias, Mónica. Y para todos, ahí quedó en el chat la página web de Mónica y el Instagram de Mónica también. Una pregunta de Martín Rodríguez. ¿Crees posible integrar las comunidades para aprender esta técnica y hacerlos parte de la protección de nuestros patrimonios? Claro, gracias por la pregunta sí, realmente la idea en algún momento sería que esto obviamente es 2022-2023, pero creo que si es que nosotros lograríamos integrar a diferentes comunidades, diferentes latitudes, podríamos dar una respuesta a todas estas, digamos, proyecciones que hay desde la ciencia, desde la academia, ¿no es cierto? Pero ya también viene el tema este del transdisciplinar y multidisciplinar que yo lo había propuesto. Entonces, si nosotros lograríamos integrar comunidades para realizar esta técnica en diferentes latitudes, llevar estos registros, podríamos tener una información
mucho más impactante y mucho más ampliada de estos impactos. Ángel tiene la mano levantada. Adelante, Ángel. Muchísimas gracias a Mónica y sobre todo si quisiera volver a invitar a todos nuestros colegas, especialmente de Ecuador, a que estén activos y presentes en todas las charlas durante toda esta semana, porque los temas interesantes vienen de todos los rincones de Latinoamérica en este caso. Así que por eso sí quería aprovechar un instante. Muchísimas gracias, Mónica. Desde la Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos creemos que tu exposición, el trabajo que estás desarrollando, como el trabajo que desarrollan muchísimos de nuestros socios, es muy importante. Así que nuevamente muchísimas gracias. Nuevamente muchísimas gracias a todos los colegas de todos los demás países por abrirnos las puertas y poder tener la oportunidad para poder dar esta conferencia. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. No sé si hay algún otro comentario adicional o pregunta. Mónica tal vez la puede responder. Si no, hacemos una pequeña pausa para a las, por favor, ubíquenme, Chile, 10:30. Sí, sí, En 10 y 10:30. 30, exactamente, en unos 20 minutos regresamos y nos da tiempo para estirarnos un poquito, ir por algo caliente, especialmente para los de Hay una mano Chile. levantada. ¿Alguien tiene la mano levantada? Ruth Ricardo. Coras levantó la mano, perdón. Hola, buenas noches a todos. Perdón que estoy un poquito difónica. Quería, bueno, primero agradecerles. Yo sé que todos lo han hecho, así que es muy notorio el agradecimiento que tenemos por impartir este tipo de charlas y conocimiento. Quería hacerle una pregunta a Mónica, porque ella mencionaba que cuando se fue a vivir a Galápagos, tomaba sus fotos y no comunicaba lo que ella veía en el ambiente de Galápagos o lo que se vivía ahí en el entorno. Quería saber qué cambio tuvo que hacer ella en mental para poder llegar a tomar la decisión de utilizar una técnica como la cianotipia y que esa decisión sea la indicada para poder transmitir lo que ella estaba viviendo en ese entorno. Muchísimas gracias, Ruth. Esa ha sido una pregunta de examen, ¿no? Mira, la verdad, yo creo que viene de un diálogo interno. Entonces, cuando estaba yo investigando, cuando estaba explorando y estaba en esta búsqueda de algo que me represente, digamos, de algo que me ayude a cambiar esta narrativa, el diálogo interno siempre está en tratar de buscar algo más. Y creo que aquí viene la parte de la investigación, que es lo que a mí me llevó a encontrar, digamos, los elementos, las herramientas o esta técnica en sí, fue el tomar la decisión de investigar un poco más. O sea, no limitarme a lo que me estaban enseñando, lo que me enseñaron en el Instituto de Nueva York o lo que me enseñó en Lexa, sino a partir de conceptos o a partir de ideas que me daban, digamos, desde la parte académica, comenzar a explorar más, investigar, buscar, ver los medios, ver las alternativas y no limitarme, no quedarme. Creo firmemente y creo que parte de honrar a la fotografía desde una memoria histórica está en la investigación. Recordemos que la fotografía no nació como una vanguardia, ni siquiera como una técnica pictórica. La fotografía nace de un proceso científico. Entonces, creo que el hacer memoria, el recordar a estos procesos originarios, de alguna manera nos desafían también a investigar, a no limitarnos a lo que tenemos a la mano, sino a investigar. Y así fue como llegué a la cianotipia después de bastante investigación y prueba-error. Espero haberte respondido a la pregunta, Ruth. Sí, por supuesto, muchas gracias. Me quedo con eso, con explorar más allá de lo que aprendemos en algún momento. Y bueno, estoy en ese proceso de aprender, recién Hermoso, en sí. mis inicios. Entonces, igual en nuestra casa Alexa, que nos ha ayudado, que me está ayudando mucho a poder
crecer y empezar. Entonces, me quedo con eso, con explorar y no quedarnos en lo mismo, ¿no? Sino seguir. Gracias, Mónica. Hermoso. Gracias, Roberto. Josefo tiene la mano levantada. Y Mónica, gracias. Yo solamente quería agradecerte y muy cortito decirte que el agradecimiento principal está por levantarme una cantidad enorme de inquietudes. O sea, yo me quedo con el trabajo que tú has mostrado, con muchas preguntas que no las voy a hacer aquí. Son muchas preguntas para investigar, para desarrollar, para trabajar. Yo ya estaba preocupado de tratar de volver a lo análogo, de ver estas posibilidades de hacer tomas en máquinas con placas, con químicos y esa cuestión. Entonces, esto me refresca y me inquieta más todavía. Así que espero algún día poder tranquilizarme de esas inquietudes. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Josefo. Y perdón que yo ahora sí tomo los últimos minutos. Creo que lo que acabas de decir es súper importante y creo que ese es nuestro trabajo. Si al menos el arte, a diferencia de las ciencias, la religión o la política, no da respuestas. El arte lo que busca es levantar más cuestionamientos. Y creo que si es que en el trabajo que nosotros hacemos dejamos abierta la puerta para más preguntas, hemos hecho algo, el propósito por lo que comenzamos a hacer está hecho. Así que nada, las órdenes igual y nuestra naturaleza es de explorar. Así que ahí vamos, viva, larga vida la exploración.